Vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Con sencillez de corazón y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, confiamos en la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, que con amor generoso sobrepasas los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, perdonando lo que inquieta nuestra conciencia y concediéndonos aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. No es que haya otro, sino que hay gente que los está perturbando y quiere alterar el evangelio de Cristo. Pero si nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncia un evangelio distinto del que les hemos anunciado, que sea expulsado. Ya se lo dijimos antes y ahora les vuelvo a repetir. El que les predique un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea expulsado. ¿Acaso yo busco la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Piensan que quiero congraciarme con los hombres? Si quisiera quedar bien con los hombres, no sería servidor de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que la buena noticia que les prediqué no es cosa de los hombres, porque yo no la recibí ni aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza. El Señor se acuerda de su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en la reunión y en la asamblea de los justos. Grandes son las obras del Señor. Los que las aman desean comprenderlas. El Señor se acuerda de su alianza. Las obras de sus manos son verdad y justicia. Todos sus preceptos son indefectibles. Están afianzados para siempre y establecidos con lealtad y rectitud. El Señor se acuerda de su alianza. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida.
Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote. Lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita. Lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y le encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos mil años de escuchar esta parábola de Lucas, que casi es el resumen de la buena noticia que trajo Jesús. 2000 años de esta parábola del buen samaritano, que en primer lugar la leemos y encontramos en este samaritano al mismo Jesús, que es el que se hace cargo de nosotros, que paga por nosotros. Y sin embargo, 2000 años y el mundo está patas para arriba. No hemos entendido esta palabra de Jesús a reconocer que el prójimo no se reduce al que es de mi nacionalidad, ni de mi raza, ni de mi grupo social, ni de mi, no sé, entre mis colegas, entre mis parientes, entre mis amigos. No. Esta parábola es muy clara. Y justamente es una respuesta a esta pregunta capciosa de este doctor de la ley que se las sabía todas. Pero no alcanza a saber todo de acá si eso que sabes de Dios no está acá. Y ahí va la respuesta de Jesús. Y es muy simple, la respuesta para nosotros. ¿Qué es lo esencial en la vida de un creyente? En la vida de alguien que supuestamente cree en Dios. Muy simple. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Servirlo. ¿Y quién es el prójimo? Que era la excusa del doctor de la ley. Quedó claro, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Cualquiera que lo necesite. Cualquiera con el que me cruce. El problema es pasar por la necesidad de los demás con indiferencia, pasar de largo. Acostumbrarnos. Y eso desgraciadamente es el mundo y la cultura en la que estamos. Anestesiados. Mientras yo y los míos estemos más o menos bien, muchos, no digo todos, pero nos vamos anestesiando, nos vamos acostumbrando, y bueno, siempre, y nos justificamos. Y aquí Jesús me invita a hacer lo mejor que pueda de mí, a sacar ejemplo del samaritano. Ya la conocemos esta parábola, no hace falta que abunde, pero simplemente lo tengo aquí, te cuento, lo dejé a San Francisco, porque ayer, al menos en nuestra arquidiócesis de Buenos Aires, por celebrar Luján y además por ser domingo, el pobrecillo de Asís pasó desapercibido, porque justo nos cayó 4 de octubre, el día de San Francisco. Por eso hoy lo prolongué. Hoy no hay ninguna otra celebración, entonces dije, aquí está. Y para invitarte a leer esta encíclica del Papa, Fratelli Tutti, sacado de el comienzo de sus cartas. Francisco, en los capítulos con sus hermanos, cuando le hablaba a todos, acordate que en la comunidad estaban los hermanos varones y las hermanas mujeres, ¿de la mano de quién? ¿Te acordás?
de Clara, de Santa Clara de Asís. Entonces, cuando le hablaba a todos, los quería invitar a una manera de vivir con sabor, con gustito de evangelio, así también dice el Papa en su introducción. Arrancaba diciendo fratelli tutti, a todos los hermanos. Y esto que es el comienzo de la carta, en realidad es como el objetivo y el fin de la carta. Invitarnos a vivir todos como hermanos, seas de donde seas. Te invito a que leas, porque es preciosa. El capítulo segundo tiene una introducción y 8 capítulos. En el primero está el diagnóstico de esta realidad triste de este mundo, en el que estamos, donde millones mueren de hambre, no son atendidos, y donde últimamente lo resalta, la pandemia ha dejado más en evidencia la incapacidad que tenemos, a pesar de ser un mundo supuestamente hiperconectado. Nos hemos cerrado, muchos países se han cerrado cada uno y no supimos establecer una manera de solución global. Cuando el problema es global, la solución no puede ser individual. Bien, no me adelanto, lean la encíclica. Capítulo primero, el diagnóstico. Estamos en una realidad difícil, triste, marcada por el egoísmo, por la división, por el olvido, por el abandono. Diría, marcada por estos personajes que frente a la realidad pasaron de largo. Y el capítulo segundo, por eso me quise detener hoy en la encíclica, el capítulo segundo, antes de empezar a insinuar algunos lineamientos, a dejar algunas pistas de qué hacer con mirada en el futuro, el Papa dedica todo ese capítulo a esta parábola. Por eso no voy a predicar más. Te invito a que la leas, que va a ser infinitamente mejor que esta pobre homilía. Sí, pedimos como siempre la gracia especial a la luz del samaritano de no ser indiferentes ante la necesidad de nadie, incluido el que no me gusta, el que está de la vereda de enfrente, porque te acordás, ¿no? En el mundo judío, los samaritanos eran casi el enemigo. Y esta es la paradoja. El sacerdote, el levita, todos los religiosos, los que iban a misa, los perfectitos de afuera, mirados de afuera, esos pasaron de largo. En cambio, ese al que señalaban con el dedo, ese que era como el enemigo de todos, el que ninguno se bancaba en ese pueblo, ese es el que se portó como prójimo. ¿Cuánto para pedir de gracia, no? Si viviésemos así, este mundo ya sería un adelanto del paraíso, un adelanto del cielo. Bueno, pidamos juntos esa gracia porque somos frágiles, necesitamos de la gracia, de la caridad de Dios. Como siempre, con tus intenciones, las que nos han confiado aquí en el altar. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Y en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, la oblación instituida por ti y por estos sagrados misterios que celebramos. Danos la gracia de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel,
porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria a Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, en la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Mario, con los demás obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para no ser indiferentes, para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspiranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados, a que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Recibe nuestra acción de gracias de parte de aquellos que hoy celebran la vida, por el cumpleaños de Carlos De Ciani, de Ana María Bromobriciotis. Recibe las intenciones de nuestra comunidad parroquial, por los trabajadores de la salud, por los bienhechores, intenciones de la familia Copís Bucano, de María Esther Sánchez, por la salud de nuestros hermanos enfermos, Jonathan, Teresa y Pablo, Daniel, Santi, Olga, Guillermo, Marcelo, Estela, Rodolfo. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, de Ángel, Susana, Liliana, Remigio María, Pablo Luna, Víctor, Hugo, Diana, los difuntos de nuestra comunidad parroquial,
y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y allí con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y mártires, San Francisco de Asís, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador, siguiendo su divina enseñanza, una vez más nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que la paz de Jesús resucitado esté siempre con todos ustedes. Miramos a Jesús para poder decirle juntos: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesús, nuestro buen samaritano, que nos da el ejemplo para vivir, acudiendo a las necesidades de cualquiera que nos necesite. Cualquiera que necesite cerca nuestro es nuestro prójimo. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices nosotros invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Compartimos la oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y encendé con tu presencia mi capacidad de amar como vos,
de socorrer al prójimo, a cualquiera que me necesite, y así empezar a vivir entre todos un mundo de hermanos, donde todos seamos realmente hermanos. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, sacíanos con el sacramento del cuerpo y la sangre de tu Hijo, para que nos transformemos en aquello que hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con ustedes. Descienda en abundancia sobre ustedes la bendición de Dios. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Llenos del amor de Dios, para vivir, para construir un mundo real de hermanos, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Y cuando era adolescente y empezó mi vida en el secundario, mi vida de fe, de la mano en un colegio franciscano, en un movimiento que se llama JUFRA, Juventud Franciscana, ¿no? Me he acordado, y muchos amigos, compañeros de aquella época, con ocasión de la encíclica, que es como está fundada en realidad en el espíritu franciscano, es Francisco en una época difícil, en medio de un mundo de cruzadas, el Señor le sopló al oído un mundo de hermanos. Precisamente en medio de un mundo de guerras de religión, el Señor le sopló al oído una forma de vida totalmente en las antípodas. Y él ensayó eso. Esa es su espiritualidad y el gran legado que hoy el Papa retoma para lanzar al mundo y dice, tenemos que volver a soñar con una humanidad de hermanos. Que ese sea nuestro sueño. Por eso, una vez más los invito a leer para saborear y para convencidamente decir, esto es lo que nos pide Jesús. Aquí está la clave de la felicidad, no para mí o los míos, para el mundo entero. Y me acordaba de una canción que no sé si me la voy a acordar, pero es tiempo de ver la película Hermano Sol, Hermana Luna. De eso me acordaba y de esa canción que uno la escucha ahí en inglés, pero algo así la traducíamos con Hermano Sol, Hermana Luna, quiero escucharles cantarle al Señor. Él nos dio el cielo, también las estrellas. Hermano fuego, hermana creación. Fratelli tutti, acuérdense, podemos quedarnos en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida,